días, buenos días, nosotros somos el grupo número 1 y nuestra obra que nos tocó es El túnel de Ernesto Sábato. Uno de los amores más reales que existe es el que se tiene uno mismo, porque te aceptas tal y como eres, aprecia tus virtudes y ama tus defectos. Eh, Nosotros elegimos esta frase eh, porque pegaba un poco con la trama de la obra, ya que parte de los amores, aparte del amor principal, es el amor propio. Si uno no se tiene el amor propio, no va a poder amar a otra persona o darle a demostrar diferentes sentimientos. Vaya, con la lectura. Este es el capítulo 38 de la obra, ¿verdad? De pie entre los árboles agitados por el vendaval, empapado por la lluvia, sentí que pasaba un tiempo implacable, hasta que, a través de mis ojos mojados por el agua y las lágrimas, vi que una luz se encendía en otro dormitorio. Lo que sucedió luego lo recuerdo como una pesadilla. Luchando con la tormenta, trepé hasta la planta alta por la reja de una ventana. Luego caminé por la terraza hasta encontrar una puerta. Entré a la galería interior y busqué su dormitorio. La línea de luz debajo de su puerta me la señaló inequívocamente. Temblando empuñé el cuchillo y abrí la puerta. Y cuando ella me miró con ojos alucinados, yo estaba de pie, en el vano de la puerta. Me acerqué a su cama y cuando estuve a su lado, me dijo tristemente: ¿qué vas a hacer, Juan Pablo? Poniendo mi mano izquierda sobre sus cabellos, le respondí: tengo que matarte, María. Me has dejado solo. Entonces, llorando, le clavé el cuchillo en el pecho. Ella apretó las mandíbulas y cerró los ojos, y cuando yo saqué el cuchillo, chorreante de sangre, los abrió con esfuerzo y me miró con una mirada dolorosa y humilde. Un súbito furor fortaleció mi alma y clavé muchas veces el cuchillo en su pecho y en su vientre. Después salí nuevamente a la terraza y descendí con un gran ímpetu, como si el demonio ya estuviera para siempre en mi espíritu. Los relámpagos me mostraron por última vez un paisaje que nos había sido común. Corrí a Buenos Aires. Llegué a las 4 o 5 de la madrugada. Desde un café telefoné a la casa de Allende, lo hice despertar y le dije que debía verlo sin pérdida de tiempo. Luego corrí a Posadas. El polaco estaba esperándome en la puerta de calle. Al llegar al 5.º piso, vi a Allende frente al ascensor con los ojos inútiles muy abiertos. Lo agarré del brazo y lo arrastré dentro. El polaco, como un idiota, vino detrás y me miraba asombrado. Lo hice echar. Apenas salió, le grité al ciego: vengo de la estancia. María era la amante de Hunter. La cara de Allende se puso mortalmente rígida. Imbécil, gritó entre dientes con un odio helado. Exasperado por su incredulidad, le grité: usted es el imbécil. María era también mi amante y la amante de muchos otros. Sentí un horrendo placer mientras el ciego de pie parecía de piedra. Sí, grité. Yo lo engañaba a usted y ella nos engañaba a todos, pero ahora ya no podrá engañar a nadie, ¿comprende? A nadie, a nadie. Insensato, aulló el ciego con una voz de fiera y corrió hacia mí con unas manos que parecían garras. Me hice a un lado y tropezó contra una mesita, cayéndose. Con increíble rapidez se incorporó y me persiguió por toda la sala, tropezando con sillas y muebles, mientras lloraba con un llanto seco, sin lágrimas, y gritaba esa sola palabra: insensato. Escapé a la calle por la escalera después de derribar al mucano que quiso interponerse. Me poseían el odio, el desprecio y la compasión. Cuando me entregué en la comisaría eran casi las 6. A través de la ventanita de mi calabozo vi cómo nacía un nuevo día, con un cielo ya sin nubes. Pensé que muchos hombres y mujeres comenzarían a despertarse y luego tomarían el desayuno y leerían el diario e irían a la oficina, o darían de comer a los chicos o al gato, o comentarían el fin de la noche anterior. Sentí que una caverna negra se iba agrandando dentro de mi cuerpo. Muy bien, ahí tenemos las primeras tres partes o los primeros tres elementos de la exposición. Me parece que el fragmento que eligieron para la lectura mecánica está
bastante acorde para entrar o para poner a sus compañeros en sintonía sobre lo que pasó o sobre lo que sucedió como escena o como elemento principal y en torno a lo que gira la obra completa. Si se fijan o si se dieron cuenta y escucharon con atención la lectura de Héctor, nos damos cuenta de la forma tan frívola o tan descriptiva en la que este tipo, en la que el protagonista, que ya sus compañeros nos van a mencionar los nombres o nos van a mencionar los contextos y todo lo demás, nos damos cuenta de la manera tan frívola o tan normal en la que él cuenta la manera en la que asesinó a la mujer, en este caso a María. Y bueno, espero que les haya llamado la atención, que sus compañeros hayan conseguido que nos atrape o que nos intrigue el querer saber sobre qué va la obra. Así que ahora vamos a retomar ya la exposición en sí y para hablar de los contextos nos va a ayudar Diego. Así que adelante, por favor. Buenos días, señor. Hola, buenos días, hijo. Adelante. Ok, la obra enmarca en el año de 1948 en la Argentina, bueno, en Buenos Aires, donde donde estaba un estado de Juan Domingo Perón en la presidencia. Y desde ese momento se dio una revolución en el país. Y eso hace que la obra tenga como un trasfondo, digamos que oscuro y existencialista. Otros cambios que se pueden decir mejor dicho, en esa época, era que el reconocimiento de la igualdad entre los hombres y las mujeres, que eso se puede ver demasiado en la obra. Muy bien, Diego, si tuviéramos que separar o si tuvieras que definir en pocas palabras, por ejemplo, contexto social, contexto político, contexto económico y contexto religioso, ¿cómo podrías describir cada uno de ellos por separado? Obviamente puedes retomar lo que ya dijiste, pues solo es cuestión de separarlos. Bueno, pues el contexto social era que siempre la sociedad estaba bajo digámoslo, una dictadura o un abuso de poder. Y el contexto económico sería la moneda de Argentina, solo que no recuerdo el nombre, señor. De ahí está el contexto religioso, que era, ¿cómo se llama? El cristianismo. Y el contexto político era eso de la dictadura. Muy bien. Vaya, para continuar con el siguiente punto, entonces, va Ernesto. Buenos días otra vez. ¿Me escuchas? Hola, Sí, hijo. ¿verdad? Sí, hijo, se escucha bien. Vaya, yo le voy a hablar de la biografía de Ernesto Sábato. Él nació el 24 de junio de 1911 en Rojas, en Argentina, y falleció el 30 de abril de 2011 en Santos Lugares, siempre en Argentina. Fue un escritor argentino que destacó entre los autores del boom de la literatura hispanoamericana. En sus obras, lo que más resaltó de él fue el renovador manifiesto de técnicas narrativas, como la superposición de las tramas y la fusión entre novela y ensayo, que son sus dos, ¿cómo decirlo?, su enganche literario. Vaya, mientras su temática se enfocaba más en la indignación de la naturaleza humana y el salvajismo de la sociedad moderna. La ideología política de los sábatos estuvo influenciada siempre con el comunismo y desde muy joven perteneció al Partido Comunista. También se ha de notar de que en todo el regimiento de Juan Perón estuvo en contra de su movimiento, el peronismo o justicialismo, porque debido a que él era hijo de inmigrantes y dado movimientos estaba enfocado en no permitir la entrada de inmigrantes hacia la capital de Argentina. Sus estudios, se doctoró en física en la Universidad de Plata en 1938 y donde inició su carrera perdón, me estoy trabando los nervios. Inició su carrera científica en París, donde fue becado para trabajar en el laboratorio de Marie Curie. Después de ser becado ahí y regresar a España, él trabajó en la Universidad de Plata siempre, donde se graduó como profesor, pero esta carrera se vio detenida por unos ensayos que le dedicó a Juan Perón debido a su inconformidad con su movimiento. Muy Finalmente, bien.
Dale, sí, dale. En su producción literaria está marcada por dos tres obras, que son El túnel, Sobre héroes y tumbas, y Abajo en el exterminador. Mientras se encontraba con el laboratorio de Marie Curie, entabló amistad con algunos escritores y pintores surrealistas, y en donde el que más destacó fue de Breton, que alentó la vocación literaria de Sábato y despertó la fascinación por los arcanos del inconsciente, lo cual sería bastante recurrente en su obra. En su carrera literaria siempre destacó el experimentalismo y el alto contenido intelectual en sus obras, marcada la problemática existencialista sobre todo. Aunque destacó más en sus obras, también se pueden destacar algunos de sus ensayos, que serían como El escritor y sus fantasmas, El rostro del peronismo, Entre hombres y engranajes, etc. Muy bien, me parece bastante bien la biografía. Creo que has retomado los elementos más esenciales. De lo que mencionaste al inicio, como la primera parte de la biografía, en cuanto a que en sus obras retoma o intenta denunciar hasta cierto punto el salvajismo de la humanidad o la violencia con la que podemos actuar los seres humanos, creo que está bastante evidenciado en la obra y estaría además pedirte explicarlo porque en lo que ustedes nos hicieron, la lectura mecánica, está más que obvio. Y igual más adelante, en la parte de la denuncia, ustedes nos lo van a explicar. El siguiente punto entonces lo retoma Héctor, por favor. En esta parte vas a abarcar de una vez, Héctor, bueno, el título, la primera edición, la editorial, la estructura, el género y el subgénero, porque el punto 3 y el 4 son los más cortos, así que vas a abordar los dos de un solo. Vale. Los datos de la obra. El nombre es el título del túnel. La primera edición fue publicada en 1948 de la editorial Sur. La obra tiene 39 capítulos que son bastante cortos. Y el género es el narrativo y el subgénero novela psicológica. Ahora explícanos por qué es género narrativo y por qué ustedes la catalogaron o la ubicaron como novela psicológica. Bueno, narrativo porque es una narración, ¿verdad?, contada en primera persona por el mismo protagonista, y novela psicológica porque este relato es, digamos, es el mismo protagonista que nos cuenta cómo fue pasando, cómo fue su historia, eh, los momentos por los que él pasó, sus acciones y sus pensamientos nos los iba contando. Ahí, sí, sus pensamientos, lo que lo que él planeaba hacer, cómo se sentía y las cosas que él hacía cuando se sentía de cierta forma. Por ejemplo, hay una parte en la que nos cuenta que cuando se sentía que se sentía solo y nos describía su estado de ánimo y cosas así. Por eso es novela psicológica. Muy bien, si yo te hiciera la pregunta en cuanto a si cabe la posibilidad, aparte de catalogarla como una novela psicológica, de catalogarla como una novela existencialista, ¿qué podrías responder? ¿Sí o no y por qué? Bueno, yo diría que sí, porque existencialista. Porque existencialista porque hay una parte en la que hace como una reflexión sobre las personas que lo rodean, los grupos de personas y, ajá, por eso. Muy bien. Vale, ahora vamos entonces con el siguiente punto que lo va a explicar Nubia, que es el movimiento literario y las características de este aplicadas a la obra, con ejemplos de ser posible. Todavía no te escuchamos, Nubia. Veo que activaste el micrófono. Uy, perdón, señor. Ahora sí, ya se oye. Bueno, el movimiento literario es el realismo existencialista, ya que se caracteriza por la intención de la obra de revelar el realismo existencial y la aproximación a la psicología del personaje principal. Ahora compartirnos ejemplos de dónde se evidencian algunas, por lo menos
3 diferentes ejemplos donde podemos evidenciar que es realismo existencialista. Y de hecho, eso está relacionada con la pregunta que le hacía yo a Héctor en la anterior, porque si ustedes la han catalogado como realismo existencialista, entonces algo de existencialismo debe haber en el tipo de trama que la novela desarrolla. Entonces la respuesta de Héctor estuvo acertada. Vamos a ver, Nubia, ejemplos, así como siempre hacemos en las fichas, ¿verdad? Bueno, porque toca el tema de la soledad, que o sea, alguna vez en nuestras vidas hemos como sentido la soledad y ah, bueno, señor, O si querés ayuda, me decís y alguien de tu grupo que te ayude. desde el inicio. No, o sea, la parte de la explicación del realismo existencialista ya la diste. Ahora lo que te falta son los ejemplos, que estabas hablando de la soledad. Hasta ahí no habíamos quedado. Bueno, el existencialista, ¿verdad? Ujú. Pues podría ser uno de los ejemplos que el protagonista nos presenta un protagonista con problemas de relaciones con las demás personas. Y los diferentes pensamientos y sentimientos que el dicho protagonista tenía. El, tie- el, ay, solamente, Vaya, muy bien. ¿Alguien más que desee agregar del grupo características que se reflejan en la obra o ejemplos que refleja la obra sobre por qué la han catalogado como realismo existencialista? ¿Alguien que quiera del grupo opinar ahorita para apoyar o ayudar a Nubia? Buenas. Yo- Ujú, dale, dale. Vaya, según yo también puede ser, digamos, la verdadera naturaleza de su hermano. Pues como ejemplo está ahí de que Juan, por celos, mató a... ¿Cómo que se llama? Que se me acaban de ir los nombres. Es la protagonista, Ernesto. No Sí, puedo María, creer. María, Ajá. María. Es que me estaba tratando de acordar el apellido, pero ajá. Mató a María, pero por celos, porque descubrió que tenía esposo y que también era el amante de otros hombres. Entonces, solo por esa, digamos, brutalidad de los seres humanos que tenemos siempre dentro de nosotros, que intentamos controlar, pero cuando se descontroló en Juan, derivó al asesinato de María, ¿verdad? Entonces, para mí ese también puede ser un punto existencialista, la verdadera naturaleza de nosotros, y de que cuando nos desatamos, ¿verdad? No nos podemos controlar. Muy bien. Ahí terminamos de complementar. ¿A alguien más del grupo que se le venga a la mente otro ejemplo de la obra donde se observe la esencia de este movimiento? De hecho, desde el principio, desde el capítulo, bueno, los primeros dos, el 1, el 2, el 3, es bastante reflexiva esa parte que puede sonar hasta filosófica, la manera en la que Juan empieza a describir las situaciones en cuanto a que los seres humanos somos tal y tal, si somos malos por naturaleza y que si eso es bueno o es malo. Entonces, al final, este tipo de reflexiones que, como ya nos decía Héctor, al ser un narrador protagonista, es como un fluir de la conciencia. Entonces eso, quieras o no, hace que la obra sea de corte existencialista también. Entonces ya creo que con los ejemplos que dio Nubia y con el que agregó Ernesto, pues estamos bien con esa parte. Vamos con el siguiente punto entonces, que le corresponde a Diego. Sí, la ubicación geográfica que se desarrolla la obra en Buenos Aires, Argentina, y también se menciona la estancia de María que es en Ombúes, y también se mencionan playas y unos bosques, pero no tiene un nombre así específico en la obra. Mencionanos algunos sucesos específicos que ocurren. Por ejemplo, también se menciona algún que otro bar o algún que otro café por ahí.
o alguna empresa, no sé, algún lugar específico que quizá no lo colocaron porque consideraron que no era como muy relevante, pero hay sucesos donde ocurren acciones que también son un poco específicas. Vamos a ver si te acordás de algunas. Diego. Cierto, señor, cierto, cierto. Pues tiene, bueno, está la empresa de la compañía T, que es donde Juan como que empieza a seguir a la mujer. Ahí desconoce el nombre, pero ya por sus medios se da cuenta, o se entera, mejor dicho, que se llama María. De ahí están los cafés, como usted dijo, que es donde él la esperaba para que ella saliera de esa compañía. De ahí también están los bares donde él se emborracha por tristeza y de ahí se genera una pelea con un marinero por una mujer. Y también creo que sería las playas, que es el momento último donde María le dice todo de ella a Juan. Muy bien. Vaya. Señor, Adelante, sí, hijo. también otro lugar es el Salón Primavera, creo que así se llama, que es donde presentó su cuadro y es donde ve a María ahí, donde digamos que no se conocen porque no se hablan ahí, pero ahí es donde él ve a María y es con lo que comienza todo. Exacto, ese lugar también es importante porque ahí es donde empieza, donde se da el flechazo, ¿verdad? Donde ve a María observando detenidamente el cuadro, que eso ya nos lo van a explicar ustedes en el argumento, y ahí es donde él como que empieza la especie de obsesión para con ella. Cuando nos referimos a, bueno, igual también cuando ella se va, en teoría, se va de Buenos Aires, huyendo, escapando o qué sé yo, buscando a saber qué, esa también, esa es parte importante porque nos movemos de lugares, tal vez, igual siempre estamos en Argentina, eso no nos movemos, es decir, que no es que cambiemos de países y que nos vayamos a otro, pero ya que Héctor agregó ese lugar, también es importante, porque ahí es donde empieza el meollo del asunto. Vaya. Igual, en cada una de las partes, cuando alguien del grupo quiera aportar algo, así como ahorita lo acaba de hacer Héctor, lo puede hacer, ¿sí? Tiene la posibilidad de agregar, entre más detalles usted dé para sus compañeros de la obra, mucho mejor. Vamos con el punto 7 entonces, que lo va a explicar Héctor. Vaya. Los temas principales, bueno, como tema principal pusimos que era la obsesión del protagonista, porque el protagonista era Pablo Castel, y obsesión porque digamos que desde el primer momento en que vio a María, que ella prestó atención a un detalle en su cuadro, desde ahí como que se clavó con ella, podríamos decir, porque él quería hablarle para preguntarle el por qué había puesto tanta atención en el detalle en el cuadro. Y por eso fue que la siguió, la fue a buscar hasta la compañía T, el lugar donde ella trabajaba. Y los temas secundarios pusimos que el amor, porque Pablo sintió algo por María. Al final ya no fue así, pero al principio sí. La soledad, que el personaje, el protagonista nos mencionaba que se sentía solo a pesar de estar rodeado de gente. Celos, los celos porque Pablo mató a María por eso, ¿verdad? Porque tenía un amante y tenía esposo. Infidelidad por lo mismo de lo anterior, y la venganza porque él lo veía así, una venganza en contra de María por lo que ella había hecho. Y ya. Muy bien, Héctor, en el caso del tema secundario del amor, me parece bien que lo hayan ubicado como tema secundario, pero tú le enfocaste del amor de Juan hacia María. Y está bien, podríamos decir que sí, que al final el amor mismo lo hace empezar a ver situaciones y los celos que se vienen sumando a esto, pero ¿será que el amor solamente se da en dirección de Juan hacia María o el amor se puede ver en la obra en otras direcciones o con otros personajes? ¿Será que solo Juan ama a María? ¿María amaba a alguien? ¿O había Bueno, alguien de más? nuevo. Bueno, ¿Hola? Dale, dale.
También se puede ver reflejado el amor con la relación entre María y Allende, que eran esposos. Y es el que se da cuenta Juan, que es el esposo de María, ¿verdad? Después, porque la mata. También ver de que todos los amantes que tenía María, o sea, que no amaba solo a Allende o no amaba solo a Juan, como ella decía, y solamente. Ujú. Muy bien. Vamos con el siguiente punto entonces, que es el punto 8, y le corresponde a Ernesto. Son los personajes, exacto. Aquí vamos otra vez. Ahí. Tenés que hablar los- despacio, Ernesto, despacio para no atropellar las palabras. Sí, perdón, es que los nervios, pero ajá. Va, dale, probá. Los personajes principales de la obra consideramos que son dos, Juan Pablo Castel y María Iribarne. Juan Pablo Castel es el protagonista y también es el narrador de la historia. Pintor argentino famoso de 38 años, se cuestiona todas las acciones que él hace y puede llegar a hacer, se piensa en determinadas acciones en futuro. Por su soledad se obsesiona con María Iribarne y quiere que solo llegue a ser para él, no quiere que sea para nadie más, provocando que su obsesión llegue al límite y la mata y quiere que le engañe. Y como segundo personaje principal está María Iribarne. Según Pablo Juan Castel, la consideraba muy bella. A María le gustaba engañar a los caballeros y era muy misteriosa con ellos, porque digamos, se puede ver con Juan de que él nunca le decía su nombre, que se lo ocultaba. Ella estaba casada con Allende y a la vez tenía un noviazgo con Juan Pablo, era el amante. Y a la vez ella tenía una supuesta relación con Hunter. Continúa, Ernesto, con los secundarios. Bueno, los personajes secundarios serían Allende, que era el esposo de María, es ciego y confía que su mujer lo ama. No sospecha nada de que tiene sus amantes. Por lo que escribe el narrador, se puede decir de que Allende le gustaba leer antes de perder la vista. Él termina suicidándose luego de la muerte de María y por enterarse de que lo que le había hecho Juan a la esposa. Hunter, que él es primo de Allende y el encargado de la hacienda en su familia de estancia de Embúes, que presuntamente tiene relación con María. Es superficial, le gusta creer que sus ideas son las mejores, no le gusta, se centra mucho en sus ideales. Y Mimi, que es delgada, arrogante y orgullosa, es de origen francés, total familiar de Hunter también, y le gustan las novelas de policías. Muy bien. ¿Habrá algún personaje que se considere como terciario? Es decir, que no lo hayas mencionado ni en principales ni en secundarios, pero que en algún momento se mencionan en la obra, o estos son los únicos personajes que aparecen. Pues, señor, aparece uno que se suicida, pero no me acuerdo el nombre. Era Rich algo así. Ujú. Rich, ¿Y pero él qué pinta en todo esto? Richard. Ujú. Pues como que, bueno, yo lo entendí como que era uno de los demás amantes que tuvo María y el cual se suicidó. De ella expresa ahí cuando Juan Pablo le pregunta a ella, le dice de que era un joven muy depresivo y que le enviaba cartas que eran muy deprimentes. Por eso ella las quemó, porque la Ajá. deprimía. Muy bien, va ese personaje también. Y que si bien es cierto, cabal, asumo que no lo colocaron porque en realidad no tiene una acción quizás como muy de importancia, pero que de mencionarse se menciona. ¿Habrá otro u otra más que aparezca? El amigo que le prestó el coche para llegar a la mansión de Hunter. Ujú. ¿Cómo se llamaba? Quiero ver. Permítame, si yo me voy a acordar. Vaya, o alguien del grupo que se acuerde. Aquí en el chat, en el caso anterior, Héctor colocó el nombre. Vamos a ver. O si hay alguien más, porque sí hay personajes así que algunos a veces los vemos como rellenos, ¿verdad? Y uno dice, ah, pues sí, aparece, pero no juega un papel como de mucha relevancia. Sin embargo, hablando de María y de su forma de ser, y que de hecho aquí hasta Levi lo estaba retomando aquí, que su corazón podía amar a muchos, pues ahí acaba de mencionar Nubia a otro de los personajes que quizá probablemente haya tenido algo que ver con ella. Vamos a ver si encuentran el nombre de este amigo o si hay alguien más, algún otro personaje. Señor, otro personaje era el doctor Prato. El ¿Y doctor él qué Prato, que hace? era amigo de Pablo, era miembro de una sociedad de psicoanalítica. Eran amigos, pero
como que lo traicionó, leí, creo que recuerdo haber leído. Ujú. Exacto, también había que mencionarlo, está bien. ¿Otro más? El Artigue, señor, que yo entendí que era familiar de Hunter, pero que era escritor. Ujú. Y que es cuando Juan llega a preguntarle cuál era la relación de Hunter con María. En realidad sí eran Exacto, amantes. exacto. La ARTIC es importante. Tal vez no catalogarlo, o tal vez no lo catalogaron ustedes ni como principal ni como secundario, pero al final juega un papel quizás que podría servirnos para la trama de la historia, porque ahí es donde le llegan a preguntar justo lo que acaba de explicar Diego. ¿No hay nadie más? ¿Alguna mujer adicional que se mencione o solo Mimi y María son las únicas mujeres? La mucama. La mucama. ¿Quién más? Una mujer del lugar donde enviaba las cartas no me recuerdo cómo se llama, señor, pero ahí es donde hace una acción que Juan se enoja con ella, con el personal. Exacto, muy bien. ¿Otra mujer más? Ya ven que las estamos sacando. Falta una. La que maltrató, pero no dice el nombre. Ujú, ¿la maltrató? Es que, ¿Dónde? ¿Cuándo? es que él en una de sus borracheras, él ahí decía que se llevó una mujer para, ajá. Era Y, una prostituta. ajá, era una prostituta. Ajá. Y que cuando estaba con ella se acordó de María, ¿verdad? Y la comenzó a ultrajar. Y la mujer va toda enojada, lo comenzó a insultar, ¿verdad? Pero la sacó y le aventó el dinero en la espalda, pero la mujer se fue insultándolo igual. Ujú. Pero era la prostituta. Nos podemos dar cuenta entonces también que en este caso Juan, si bien es cierto, dice que amaba a María, pues también tuvo, quizás obviamente bajo los efectos del alcohol, porque siempre recurría a los bares, a emborracharse cada vez que se ponía mal, pero también él tuvo que ver con otras mujeres y en este caso pues también la maltrató. Entonces es otro de los rasgos característicos que de hecho ya mencionaban en la descripción de Juan Pablo que él tenía. Tenía sus arranques de violencia y la misma inseguridad que él tenía o los mismos efectos del alcohol, pues lo hacían definitivamente actuar de manera errónea, de manera incorrecta, ¿verdad? Ella acaba de colocar en el chat Nubia el nombre, Mapeli, que era el amigo, exacto. Vaya, muy bien, ahora vamos con el siguiente punto. Esa lo va a empezar Nubia. No lo va a explicar solo ella, en algún momento la voy a detener, así que los demás del equipo lleven la secuencia de lo que ella está explicando para no estar perdidos después. Hola, señor. No. Bueno, en el primer capítulo comienza narrando Juan Pablo, nos empieza a contar que la secuencia, ¿verdad? De cómo mató a María Iribarne. En el segundo capítulo, él recuerda que antes de morir su madre, ella era una mujer vanidosa y que él deseaba ser entendido por una persona, pero en la obra, ¿verdad? Que la única persona que a él lo entendía fue la que mató. En el capítulo número 3, en realidad ahí no ha dicho el porqué del asesinato de María, pues todo fue bueno, comienza desarrollándose en una exposición de cuadros que era titulado Maternidad. Él observaba un cuadro llamado La Ventanita, que nadie le prestaba atención excepto una mujer. En el capítulo 4, Juan Pablo sintió la intriga por la opinión de esa mujer que había sido la única que había sentido la curiosidad por el cuadro. Y él en su cabeza comienza a hacerse una lucha, podría decir, para poder acercársele.
Incluso él decía ahí que él envidiaba a muchos hombres porque tenía la facilidad de hablarle a una mujer. Pero al final no puede y se va con el amigo del doctor. En el capítulo número 5 se muestra que Juan Pablo es tímido y que él ahí, ¿verdad? Ha comenzado a averiguar todo lo de la mujer, todo de María, pero no puede entrar en contacto con ella. En el capítulo 6 Juan Pablo comenzó a seguir a la mujer, ¿verdad? Y se le encuentra en la compañía T. Ellos conversan y ellos ahí conversan, pero no puede entrar en contacto tampoco con él, con ella. Perdón, me equivoqué. Eh, pero ella ajá, averigua todo y dice que se encuentra con la mujer, luego le habla y la mujer se siente como intimidada y se va corriendo. Pero Juan Pablo le quedó así como sonando en la cabeza la frase que ella dijo, que ella había, que ella había, que le había gustado el cuadro. En el 7 Juan Pablo comienza como a pensar, a estar analizando 3 posibilidades para el nuevo encuentro con María. Pero él con la esperanza de que ella volviera a la compañía, lo cual no pasó, hasta que un día él ya se iba a dar por vencido, ¿verdad? Que no se iba a llegar. Tenía las 3 posibilidades que era, una, trabajaba ahí, había llegado a dejar una carta y la otra era que en lo que él sube en el edificio, ella había llegado a hacer lo que tenía que hacer y se va, como una tipo mensajera. Pero cuando llega María, eso se ve en el capítulo, en el capítulo 8, donde ella llega, se encuentran los dos y él la sujeta del brazo y se la lleva. Y ella le pregunta de que para dónde va y le dice de que iban para la Plaza San Martín. Y ahí comienzan a hablar, él le comienza a decir que él la necesita y que él la necesita y de que él era el único que podía entenderlo. Después, quiero ver, bueno, ella se despide, cabal, después que terminan de hablar, ella se despide y le promete de que se van a volver a encontrar. Eso pasa en el capítulo 10. En el capítulo 11, luego de tener esa nueva sensación, Juan Pablo siente la simpatía con las personas, que comienza a ver todo agradable, que dice de que él iba tan contento de que le veía a todo lo que le rodeaba algo hermoso. Vaya, novia, ¿te vas a quedar hasta ahí y va a continuar con el argumento Diego? ¿De acuerdo? Diego, vas a continuar de donde se quedó Nubia. Sí, señor. Bueno, Juan al tener esa nueva sensación de que se estaba enamorando de María, pues él se obsesiona y empieza a cuestionarse todo, tanto como las cosas que él puede llegar a hacer, las palabras, todo se lo empieza a cuestionar. Que incluso después de las visitas, de las llamadas, incluso él le hace cartas a María. Y María le respondía, pero hubo una carta que le dijo que se la dejó al esposo, que es donde lo conoce Juan, que se llama Allend. Y él era ciego. Y entonces ahí es donde Juan descubre de que María lo estaba engañando
a Allende y a él. Y ahí inicia la incertidumbre por saber si de verdad la engañaba o cuál era el verdadero propósito de María con él. Y de ahí Juan le dice de que si de verdad le ama, ella le dice que sí, que le quiere, pero que no lo quiere porque lo va a lastimar. Así de raro era María. Pero bueno, ya de ahí, después de unas visitas al taller con María, Juan le exigía un amor verdadero o un amor físico. Ya de ahí entonces Juan empieza a tener discusiones con María y en una de esas discusiones él le grita una palabra que no la digo, ¿verdad, señor? ¿O la puedo decir? No, mejor no. No, mejor no No. va. Ajá, entonces le grita eso y María se queda como que así, seria, y empieza a llorar. Pero ya después Juan le analiza su gran error y le empieza como a suplicar, que incluso le besa los pies. Ya María, pues, al ver esa acción, se empieza a reír, pero Juan se queda como en, ¿qué onda, vea? Porque ella va a tener ese cambio de sentimientos. Pero bueno, ahí lo deja y así pasa el tiempo y siguen así con su relación toda extraña, que hasta el final, o mejor dicho, hasta el punto que María se va a la estancia y deja ahí a Juan. Y Juan empieza a hablarle y le dice, le respondía a la mucama y ella le decía que no se encontraba y así. La cuestión que al final Juan se vuelve tan loco de la angustia de que María lo podía estar engañando con alguien más, que él empieza a escribir otra carta y en esa carta le empieza a preguntar de que cómo era posible que ella engañaba a un ciego. Esa carta pues la sintió demasiado María porque después en una llamada que Juan le hace a ella, le dice que no puede hacer eso, que era imposible, pero al final lo invita a que llegue a la estancia. Y Juan, de tan obsesionado que estaba con María, se va sin pensarlo a la estancia y se va en el tren. Ya cuando llega a la estancia, un chofer lo recoge, pero él se pregunta por qué no había llegado María a recibirlo. Entonces, empieza ahí como a incomodarse con el chofer, porque, no sé, él sentía que, bueno, como dijeron mis compañeros anteriormente, Juan era una persona que miraba el mundo como lo peor, incluso tenía como un odio hacia la humanidad. Así que estaba pensando entre bajarse y dejar al chofer, pero al final, pues, él se va en el carro, llega a la estancia, y ahí es donde empieza una conversación con Hunter, el primo de Agent, y Mimi. Y ahí empiezan a hablar sobre las novelas de los policíacas. Y entonces entre esa conversación él nunca le puso atención porque él estaba pensando solamente en María, porque no había bajado a hablar con él o a recibirlo. Ya después de eso, María baja y le dice que vaya a buscar unas manchas. Entonces esas manchas, él se queda como, ¿qué manchas? Ya después entiende el juego que estaba con María y se va con ella a la habitación. Y ahí ¿cómo se llama? Hunter y Mimi se van. Y ellos se quedan en una habitación, disque pintando. Ya luego María y Juan se van a caminar por la playa, por el bosque. Y ahí es donde se sientan en una piedra. Y María le dice todas sus cosas, sus tormentos con su primo. Y Juan pues solamente le preguntaba, pero María, ella estaba en lo que decía y no le prestaba atención. Ya después cuando regresan a la casa los estaba esperando Hunter, un poco molesto porque ya era tarde para la cena. Entonces empiezan a hablar y en unos comentarios Hunter se miraba o se evidenciaba que estaba celoso de Juan y María. Entonces Juan finge tener o estar cansado y se va a su habitación. En eso él decide que a la mañana siguiente se iría y así fue como lo hizo. Se va ya cuando en la estación del tren, él espera que llegue María para despedirse, pero no fue así.
Muy bien, vaya, va a continuar con el argumento Héctor. Justo donde se quedó Diego, continúa Héctor, por favor. Si se fijan, sus compañeros están explicando bastante detallado y esa es la idea, que los demás que estamos escuchando nos hagamos en nuestra mente la idea de lo que está sucediendo, ¿verdad? Y si se fijan, ellos están describiendo bastante el hilo o la trama de las acciones, de eso se trata y ese es el objetivo de haberles pedido por capítulos esta parte. Obviamente ellos están diciendo ahorita capítulo tal, pero la secuencia sí la están llevando bien, así que ya vamos a llegar a la parte más complicada de la trama. Vamos a ver, Héctor. Bueno, ah, aquí en esta parte Juan había enviado una carta a María hacia la residencia donde ella estaba, pero al poco tiempo se arrepintió y trató de ir a que se la devolvieran, pero había perdido el recibo. Por lo tanto, la señora que estaba en la ventanilla no se la quiso devolver y ahí pelearon, la insultó y todo. Al final no se la devuelven porque él necesitaba otras cosas que tampoco tenía para poder reclamarla y al final así se fue. Después de todo eso, llamó a María, le pidió que se vieran y hablaron para eso. Juan otra vez había estado deprimido, se emborrachó, peleó con un marinero por una mujer y después pensó en María. Después Juan fue donde la Artigue y le preguntó que cuál era su relación, la relación de María con Hunter. Juan le habló a María para reunirse, pero ella le dijo que Hunter estaba enfermo y que iba a regresar a la estancia. Juan agarra un cuchillo y destroza la pintura de la escena a la ventanita y se fue donde un amigo a pedirle prestado el carro. Juan, mientras conducía, pensaba en el desprecio que sentía por María y en la noche llegó a la estancia y fue escondido fuera de la casa. Su espera lo hizo pensar en que su vida era como un túnel oscuro, igual que el de María, pero por diferentes cosas de la vida eran distintos y se sintió muy solo. Juan observó que María y Hunter estaban en la casa, observó que solo se encendió la habitación de Hunter, se enojó porque pensó que María dormía con Hunter. Juan empapado vio que se encendió la habitación de María y enojado se metió a la casa, llegó al cuarto de María y ella le preguntó qué hacía aquí y Juan le dijo que le iba a matar, la apuñaló varias veces, luego se fue corriendo a Buenos Aires a buscar a Allende para contarle que la había matado porque los engañaba. Luego de eso, Allende le dice insensato varias veces por esto, ¿verdad? Y se suicida. Y ya. Ahí termina la obra. Sí, es el último capítulo. Vale, muy Donde se bien. suicida. Vale, perfecto. Ahora entonces vamos a pasarnos al último punto, que es el 10, y ese lo va a explicar Ernesto. Con la crítica social. En mi opinión, en la crítica social que más destaca en la obra es el machismo. ¿Y esto por qué? Pues considero de que para esa época, ¿verdad? En 1948, todavía la sociedad era un poco retrógrada, ¿verdad? No teniendo en cuenta mucho a la mujer, se idea con la ideología de que la mujer solo pertenecía a la casa, hacer los quehaceres del hogar, y el hombre es el que salía a trabajar y a ganar dinero. También está por destacar lo de contexto, digamos, político, de que con la dictadura de Juan Perón, fue que al fin se reconoció la igualdad entre la mujer y el hombre, por lo menos en Argentina. Ya de ahí, digamos, el machismo en la obra se evidencia en los momentos en los que Juan se emborrachaba y ese le pegaba a las mujeres en los bares. También, en casos más destacados, obviamente, sería el de contra María, debido a que sus celos, porque no era el único hombre que ella amaba en su vida, la mató. Y pues solamente. Muy bien, vaya, si se fijan, bueno, creo yo que después de haber escuchado la explicación del argumento que sus compañeros han dado, es bastante clara que sí hay una crítica, sí hay una denuncia social bien específica en varios aspectos, que son los que mencionaba Ernesto en este momento, el machismo, la parte de la violencia o de la agresión, en este caso de los hombres hacia las mujeres, es lo que la obra señala. No podemos decir que es la única dirección. En la actualidad podemos
incluso llegar a pensar que también las mujeres pueden maltratar a los hombres, pero sí también hay una alusión bien directa a la parte del feminicidio, porque si bien es cierto, aunque él hubiese tenido problemas en cuanto a su actitud, su punto de vista, su forma de ver todo negativo y todo de manera insegura, sus celos y todo lo demás, eso no le daba derecho a matar a María y la asesina de una manera tan cruel, pues de hecho sus compañeros lo leyeron en la parte inicial de la exposición y esto claramente después va a contarle a Allende y luego pues también él se entrega, ¿verdad? Se entrega, quizás no puede con su conciencia, simple y sencillamente era parte de su plan y de su forma de ver las cosas. Vaya, ahora bien, yo tengo una pregunta. La obra en realidad se enfoca en cosas bastante negativas, porque el punto de vista del protagonista, que en este caso es el narrador, no es muy alentador que se diga, no es muy positivo, no nos dice o no nos deja a nosotros una enseñanza o una moraleja explícita. Sin embargo, yo quisiera que alguien del grupo nos mencionara cuáles son las enseñanzas que nosotros podemos destacar o qué cosas nosotros podemos aprender de lo que no deberíamos hacer tomando como ejemplo la obra, porque tampoco es decir, bueno, el libro me enseña a hacer esto y resolver todo como Juan, ¿verdad? Definitivamente no. ¿Qué enseñanzas creen ustedes? Cualquiera del grupo me puede contestar que podríamos destacar o que podríamos sacar de la obra. Señor, otra vez. Dale, hijo, adelante. En esa parte de enseñanzas considero de que una más notable puede ser de que no procurar de que nuestra vida o nuestro mundo gire alrededor de una persona, porque en el caso de Juan hizo que su mundo girara alrededor de María desde el momento en que la vio con la pintura, ¿verdad? Que fue la única que se enfocó en la ventanita. A partir de ese momento Juan estuvo obsesionado con María, era el único que quisiera que verla, no quería que estuviera con nadie más, quería estar con ella cada rato, hasta el punto de eso mismo, de repetirlo tantas veces, de que su obsesión llegó a tal, de que para no compartirla con otras personas, la llegó a matar. Exacto, esa enseñanza me parece muy buena, muy acertada. ¿Habrá otra enseñanza que podamos destacar? Ajá, Nubia. Pues yo tenía, bueno, como yo lo vi, podría ser la falta de amor propio y también la parte de analizar y no hacer las cosas con cabeza fría, con cabeza caliente, ¿verdad? Sino que hacer las cosas con cabeza fría. Pensar bien o sea, qué vamos a hacer, qué, qué va a proceder para actuar dependiendo de diferentes circunstancias. Esa parte que menciona Nubia del amor propio está bastante relacionada con lo que menciona Ernesto, porque si nosotros tenemos amor propio, autoestima y sabemos que no necesitamos de alguien más, eso nos va a ayudar a no depender de otra persona o que nuestra vida gira en torno a una misma persona, como decía Ernesto. Y la parte de analizar, reflexionar antes de hacer las cosas, porque en el caso de Juan definitivamente lo que menos hacía quizás reflexionaba en sus propias cavilaciones, en su propio mundo, pero actuaba de manera impulsiva, actuaba a través de impulsos nada más y se dejaba llevar por sus sentimientos o por sus percepciones, aunque quizás estas ni siquiera fueran ciertas, porque una evidencia así como tal bien específica de las relaciones que María tenía con Hunter, por ejemplo, no hay bien obvias. Quien quita que solo haya sido imaginación o que sean solamente reflejos que los mismos celos de Juan lo hacían pensar. Si alguien más del grupo tiene alguna otra enseñanza, o nos quedamos con las que Ernesto y Nubia nos han compartido, que me parece que están bastante bien. Vaya, ahora otra pregunta para quien sea. Si yo les pidiera específicamente así detallarme por qué esta obra se llama así, por qué la obra El Túnel se llama El Túnel. Bueno, eh, en la obra, Juan comienza a narrar, ¿verdad? De que él sentía que su vida era como un túnel oscuro y de que veía a María en otro túnel, pero que los dividía una pared de vidrio, pero que había
como partes donde se oscurecía, que eran las partes que él no conocía de María. Y que él iba en su túnel, en la vida, ¿verdad? Como que iba pasando por un túnel. Así lo describe Juan. Muy bien, y de hecho esa alusión directa la hace en la obra, así que ahí no hay, bueno, sí hay que inferir por algunos elementos, pero también la obra hace referencia. De hecho, cuando mencionaron el argumento, dijeron esa parte. Vaya, ahora yo quisiera saber, por ejemplo, Diego, ¿cuál es tu opinión personal de la obra, Diego? ¿Qué te pareció la obra? Esto es muy subjetivo, pero como no se los pregunté como parte de la exposición, quiero saber opinión personal tuya, propia, acerca de la obra después de haberla leído. Pues fíjese, señor, que en lo particular siento que esta obra sí no me llamó mucho la atención. O sea, aparte de que el protagonista se obsesionó con una mujer y que llegó incluso a matarla por esa obsesión que él tenía, pues creo que solo eso me llegó. Pero de ahí no mucho, señor. Así que Vaya, no me gustó. muy bien, vaya, está bien, no hay problema. Eso es muy personal. Vamos a ver, Héctor, opinión personal, Héctor. A mí la obra, este, me gustó, ¿verdad? Pero porque era corta. Entonces se leía rápido y iba entendiendo. Vaya. Al principio yo pensé que esto de matar a María era como una metáfora, que no lo iba a hacer realmente, pero cuando ya llegamos a la parte en la que lo hace, allí es como muy fuerte todo, ¿verdad? Y el saber el por qué, no sé, eso sí me parece como que no es correcto. Obviamente no es correcto, ¿verdad? Pero es, a uno lo deja como así impactado. El por qué lo hace y cómo lo hace. Muy bien, Pues a mí en lo personal sí me gustó la obra, porque comienza, ¿verdad? Bien, bien, ¿cómo decirle? Bien agresivo el escritor cuando comenzó, que decía que tenían permiso para dejar de leer si no le importaba lo que seguía más adelante. Es bien, o sea, me quedé como algo así impactada al momento de cuando él comienza a sentir esa obsesión, a hacer, por decirse así, ¿verdad? Que era muy tóxico el muchacho ahí, porque comienza a cuestionar a María, incluso como le comentaba a Héctor que había un momento que te daba como desesperación porque le preguntaba, uy, más mínimo detalle, cualquier palabra que ella decía mal, él venía y se la contradecía, cosas así. Pero sí, me gustó mucho la obra. muy bien. ¿Y Ernesto? A mí en lo personal no me pareció la mejor obra, pero estuvo entretenido de leer. Más que a mí, digamos, me interesan esos temas, digamos, de asesinatos, casos policiales, aunque no fue tan policial en la obra, pero me interesan algo los casos de que por qué razón fue que mató a María, qué tal grado fue que llegó a su obsesión con ella, y pues me pareció una temática interesante. No me gustó de todo el desarrollo, pero disfruté un poco de leerla. Muy bien. Si se fijan, bueno, esta parte igual creo que es importante el mencionarla porque acuérdense que todos somos diferentes, ¿verdad? Probablemente a alguien sí le parezcan algunas cosas y otras no. En el transcurso de la obra, una de las ventajas, y que de hecho Héctor fue bien honesto en decirla, que una de las ventajas que tiene es su extensión, porque no es muy extensa en cuanto a la cantidad de páginas, aunque tenga 39 capítulos, pero en realidad cada capítulo es corto, entonces eso hace que el ritmo de la lectura pues vaya rápido, o sea, yo avanzo rápido un capítulo y eso me motiva a leer el otro porque sé que no es muy extenso. Ahora bien, en cuanto a las temáticas que desarrolla, ya sus compañeros las explicaron, estaría de más repetirlas, pero creo que a muchos de nosotros este tipo de textos nos puede llamar la atención, nos puede gustar, no porque nos sintamos identificados o porque yo me identifique con Juan o con María o qué sé yo, pero sí porque la trama me va describiendo, y es lo que decía Ernesto también, me va describiendo el porqué de los sucesos, el porqué de las acciones, y eso demuestra también la forma de ser o el problema, porque sí, era un problema que tenía Juan, esa toxicidad,
esos celos tan enfermizos que tenía y de hecho, como decía Nubia también, a veces desesperaba el afán tan terrible, la obsesión tan terrible que él tenía para con María. Obviamente la acción final es del todo inadecuada, del todo mala, no es una salida a los problemas eso. ¿Por qué no simple y sencillamente alejarse él de ella o buscar a alguien más o simple y sencillamente olvidarla, sino que lo había dejado solo, según él, y la salida era asesinarla? Luego le cuenta a Allende, luego se entrega, al final termina siendo castigado, preso en la cárcel, y eso es una realidad latente aún en nuestros países, pues, en las realidades que muchas personas, tristemente, muchos hombres, muchas mujeres, la única salida que encuentran es deshacerse de su pareja. Y eso obviamente es totalmente reprobable, ¿verdad? Así que solamente una observación para todos los del grupo: el nombre del personaje principal, del hombre protagonista, es Juan Pablo Castel en cuanto a la pronunciación, porque de hecho ahí en la crítica social está el nombre. Qué bueno que no han quitado esa última diapositiva, porque dice Castel. Si se fijan en cuanto a escritura, recuérdense que las palabras agudas son las que tienen la mayor fuerza de voz en la última sílaba y se tildan cuando terminan en N, S o vocal. Entonces, en este caso, no está tildada porque termina en L, no es ni N, ni S, ni vocal, pero es aguda. Entonces, el hecho de decir o pronunciar Castel es un error, porque si dijera Castel, entonces ahí debería tener una tilde, porque las palabras graves se tildan cuando no terminan en N, S o vocal, que sería el caso. Entonces, Castel, ojo con todos los que dijeron Castel, porque la pronunciación es Castel. La mayoría dijo Juan, dijeron Juan, va, está bien, al final es el nombre, pero ojo que hay que tener cuidado con los nombres de los personajes y en este caso es Castel. Así que, bueno, creo, no sé si alguien de los demás compañeros tiene alguna pregunta para los compañeros de la exposición de hoy. ¿Alguna pregunta para Nubia, para Héctor, para Ernesto, para Diego? Yo quiero preguntarle a Héctor, señor. Vaya, Levi, adelante entonces. Que si siente que en algún momento el protagonista aprende algo o reflexiona sobre algo, si una evolución en el personaje, porque muchas veces eso es lo que nos gusta en las obras, la evolución de los personajes, tanto en su carácter como en sus pensamientos. Vaya, esa pregunta está buena. No está difícil, Héctor, así que sí la puedes contestar. Si hay una evolución en el carácter del personaje, eso. En el personaje en sí, cualquier evolución, por mínima que sea, por ejemplo, si dejó de pensar algo y otra cosa así, por pequeño que sea. Sí, sí, una evolución, y se nota bastante, porque al principio, digamos que Pablo era tranquilo, vaya, pero ya después cuando conoció a María y se empezó a enamorar y a hablar con ella, ahí cuando hubo el cambio, porque como lo dijimos al principio, el tema principal se obsesionó con ella, y ese es el cambio. ¿Alguien más que desea agregar algo para la pregunta de Levi? Porque sí, vaya, bueno, en los primeros capítulos no es que sea el personaje más positivo de la historia y que para él todo sea bonito, pero no está girando todos sus pensamientos en torno a la obsesión, porque de hecho ahí ya había matado a María y él dice que lo que va a pasar en esa obra es que él va a explicar o él va a narrar o él va a darnos a conocer el porqué de esa acción, el porqué de ese crimen. Entonces eso es como que lo que a uno lo puede atraer, querer saber qué pasa, pero pinta las cosas como que su vida era un poco más normal, aunque él odiaba a la gente, aunque no mucho le gustaba la sociedad porque la veía quizás como una sociedad monótona y porque quizás por naturaleza para él los seres humanos somos malos y que buscamos a veces no el bien, sino que el mal para con los demás. Cuando conoce y empieza a describir la relación o cómo conoce a María, empieza a darse el cambio en cuanto a la evolución del personaje y lo y se vuelve celoso, se vuelve posesivo, se vuelve tóxico. Ahora, eso me lleva a preguntar, ya que Levi hizo ese comentario, al final, después de haber matado a María, ¿creen ustedes que se arrepiente? Vamos a ver los del grupo, ¿creen ustedes que se arrepiente en algún momento Juan Pablo de haber matado a María? ¿O no? Pues
yo diría que sí, ¿verdad? Porque al principio de la narración, él dice de que, aunque sufrió mucho por su culpa, pero que no, que no tiene una necia pretensión de ser perfecto y de que hay una parte también donde dice que, ah, ¿cómo era la frase? Que, que a pesar de ser la única persona según él, lo entendía bien y que lo quería, la mató. Ujú, muy bien. Y otra cosa también, bueno, lo que Nubia menciona es cierto, así lo dice, que él se encargó y él se deshizo y mató a la única persona que lo había comprendido, que en este caso era María. Entonces, yo podría pensar también igual que Nubia, que quizás sí hubo un arrepentimiento y además de eso, se entregó a la policía, porque quizás la conciencia en algún momento lo orilló a tomar esa decisión o a hacer esa acción, porque alguien diría, bueno, la maté, ya estuvo, nadie se va a dar cuenta, nadie va a descubrir que yo fui, sigo haciendo mis cosas, sigo teniendo mis que veres con quien sea o con cualquier otra mujer, de todas maneras ya me deshice de ella. Bien, ¿alguna otra pregunta? Ya nos queda poco tiempo, el grupo 2 definitivamente no va a poder comenzar. La idea era sí que empezaran, pero ya no nos alcanza el tiempo, pero igual, vaya Emilio. Algo que no les haya gustado. Ajá, esa también es una pregunta válida. Algo que no les haya gustado. Una acción específica, quizás algo. Vamos a ver los del grupo. Creería que hay muchas cosas que no nos pudieron haber gustado, pero vaya, vamos a ver. Pues, uff. A mí lo que no me gustó, ¿verdad? Fue eso de, ¿cómo decirlo, señor? Que era muy desesperante. O sea, él supuestamente dice ahí que él analizaba muy bien y se ve, ¿verdad? Que analiza cada palabra que le decía, que le decía a María. Ella le contaba algo y él la cuestionaba. También su forma, cómo tratar a las mujeres cuando estaba borracho. Y también el por qué mató a María. Esas fueron las cosas que no me gustaron a mí. Muy bien, más relacionadas con el actuar de Juan. Perfecto, era muy asfixiante, muy desesperante. Vamos a ver ahora la opinión de algún niño que no le gustó. Héctor, Diego, Ernesto. Eso de que Juan era muy simple. ¿Era muy qué? Muy simple. Usted estaba obsesionado con la mujer, nunca lo dejaba tranquila. Vaya, ajá, estaba muy obsesionado. Vaya, y si se fijan en este caso, tanto Nubia como Ernesto comparten ese desagrado, porque independientemente en este caso es el hombre, pero si fuera lo contrario, si fuera la mujer la que estuviera en la misma situación, igual, o sea, compartiríamos el mismo sentimiento, compartiríamos ese disgusto por el accionar del personaje. Vamos a ver, Héctor. ¿Compartí la opinión de Nubia y de Ernesto en cuanto a eso que no te gustó o hubo algo más que no te haya gustado? No, lo mismo, señor. En una parte de los interrogatorios era como frustrante estar leyendo que cada cosa que María decía, él la cuestionaba y así. Y En también esa realidad, parte que, ¿cómo? ajá, dale. ¿Cuál Ajá. otra parte? En la parte esta, como dice Ernesto, que era muy, sí, de María, porque después de que la conoció, todo giraba en torno a ella y no sé, no es correcto. Muy bien. De hecho, no es correcto porque igual en el caso de una relación de amistad o de noviazgo o de lo que sea, si está fundamentada en un nivel de inseguridad como tal, a cualquiera desesperaría. Y eso, pues sí, al final es que tomarlo como una enseñanza, y de hecho ya lo decían sus compañeros, no agarrar o no clavarse demasiado, obsesionarse demasiado con las personas y empezar a ver cosas donde ni siquiera las hay, quizás, porque eso fue lo que le pasó a este tipo. Se volvió loco. Ahora, ¿será que habrá tenido problemas mentales? ¿Será que en algún momento pudo haber buscado ayuda psicológica o psiquiátrica? Probablemente sí, pero nadie nunca le ayudó, nadie nunca le recomendó, mira, tienes un problema, algo malo te está pasando, que tenía amigos supuestamente, pero esos amigos en realidad
nunca estuvieron ahí para él. Entonces eso también puede ser otra enseñanza, alerta. Si usted ve a alguien, a un amigo, amiga o lo que sea suyo que le agarra así de feo, de verdad, una obsesión como tal, pues hay que buscar ayuda porque los desenlaces pueden ser fatales. Así que, bueno, ahora sí, chicos, nos vamos a quedar hasta acá. Agradezco mucho al grupo número 1 por su exposición. Lo hicieron muy, muy bien. De hecho, creo que han dejado el estándar bastante elevado para el grupo 2, que expondría, bueno, hasta el día viernes que tenemos la otra clase. Sí va a haber clases porque el Festival de Inglés no va a ser el viernes, sino que se va a mover hasta la otra semana. Así que pedirles al grupo 2 y al 3 que estén listos ambos grupos, porque es probable que se alcancen por lo menos a comenzar el grupo 3 y bueno, pedirles que lo sigan haciendo bien. La idea es que las obras les queden claras a sus compañeros. No es tanto la prisa, no es tanto ya estuvo sus 45 minutos, adiós, terminen ya, sino que es al final que podamos haber sentido que hemos leído la obra y que nos sentimos interiorizados con lo que ahí aparece. Así que, va que sigue el grupo 1, dice. Así que nos vamos a quedar hasta aquí, chicos. Ustedes van a otra clase y nos vemos en la siguiente. Cuídense mucho, gracias por su atención y espero que, bueno, que todos sigan realizando sus actividades de manera excelente. Así que adiós, Diego, adiós, Carlos, adiós, Gabriel, hasta luego, adiós, Adiós, Héctor. señor. Adiós. Hasta luego, Adiós, hijos. señor. Adiós, señor. Hasta luego, hijos, cuídense.